Arrancamos entonces con la parábola. Vamos a decir lo siguiente, que la parábola la vamos a definir como el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de manera que cumple cierta condición. ¿Y cuál es? Que siempre se mantiene, ¿sí?, a una misma distancia de un punto fijo y de una recta fija. O sea, esta distancia siempre es igual a esta, ¿sí?, para cualquier par ordenado X, Y. ¿Sí? Si ustedes se fijan, segmento Y, segmento H, ¿sí?, siempre valen lo mismo, ¿sí? Esto es lo que se cumple en la parábola. Entonces, repito cómo sería la definición. Si es el lugar geométrico de un punto que se mueve, o es un conjunto de puntos que cumplen con, ¿sí?, que su distancia a una recta fija se mantiene igual que la distancia a un punto fijo, ¿sí? Y ese punto, ¿sí?, este punto no pertenece a la recta fija, ¿sí? No pertenece, no pertenece a la recta fija, ¿sí? Entonces, estas distancias son iguales. Entonces, vamos a ver, ¿sí?, qué elementos tiene la parábola, ¿sí?, que son similares o análogos a los que tienen en otras cónicas, pero tiene alguna que otra particularidad. Porque ahora estuvimos hablando de ¿qué? De una recta fija. Esa recta fija se llama directriz y la vamos a llamar L. Ahora, al eje de la parábola lo vamos a llamar A. El punto fijo es el foco y la intersección entre la directriz L y el eje de la parábola A se llama, ¿sí?, va a ser el punto A. El foco, ahora su coordenada en X, ¿sí?, es el que nos determina la distancia del vértice, ¿sí?, lo vamos a llamar P, que hasta ahora lo veníamos nombrando con otra letra, así que después comparamos cómo es el tema de las letras, para no hacernos una confusión ahora, ¿sí? Y la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz es la misma, solamente que del vértice hacia el foco, en este caso, que está el eje de la parábola coincide con el eje X, ¿sí?, suma, y la distancia del vértice hacia la directriz, ¿sí?, resta. O sea, tenemos en este caso, como tenemos origen en 0, 0, o vértice en 0, 0, P positivo y menos P para la directriz coordenada de X. Bueno, el vértice ya estuvimos diciendo que era el punto medio entre el punto A y el punto F, y en este caso la parábola que tiene un solo lado recto, ¿sí?, distinto de los casos de la elipse y de la hipérbola. Entonces, lado recto, ¿sí?, es una recta que pasa por el foco, ¿sí?, y está determinada su longitud por la curva, que en este caso es la de la parábola. En este caso, que el foco P es positivo, las ramas se abren hacia la derecha. Entonces, vamos a ver cómo a partir de la gráfica podemos determinar la ecuación ordinaria o canónica de la parábola, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué hemos planteado? Que PF, este segmento, es igual a PD, o DP, como lo quieran ver. Entonces, a partir de este planteo, vamos a ver, relacionando con este triangulito que se arma acá y la distancia que tenemos que considerar acá, cómo sería la ecuación, ¿sí? Para ver cómo sería PF, ¿sí?, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿qué vamos a decir? Que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos.
y este cateto en X, este cateto con altura Y. Ahora, para determinar este valor, ¿qué tenemos que hacer? Una diferencia. Toda esta distancia, desde 0 hasta P, le restamos la distancia de 0 a X. Entonces obtenemos esa otra distancia. Entonces, ¿qué hacemos? P menos X al cuadrado. Más, y esta altura corresponde a la altura de Y. Entonces, decimos más, ¿sí? Esta altura que es Y cuadrado. Entonces ya tengo PF expresado según los elementos de los que estuvimos hablando y el punto genérico. Ahora me falta determinar dP. dP es toda esta distancia. Entonces, ¿qué tengo? De 0 a X, una distancia X, ¿sí? Y de 0 a menos P, o de menos P a 0, otra distancia. Entonces, ¿qué voy a decir? La distancia X más la distancia P va a ser o representar el segmento dP. ¿Sí? Recordemos que esto tiene sentido, la distancia, si es positiva. Por eso decimos X más P. Y lo tenemos acá. Luego lo que tenemos que hacer para poder averiguar es realizar una serie de pasos algebraicos. ¿Sí? Esto lo planteamos del gráfico, esto de la definición, esto del gráfico y luego una serie de pasos algebraicos que nos permiten llegar a la ecuación ordinaria o la forma canónica de la ecuación de la parábola. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Elevamos al cuadrado a ambos miembros y tenemos estas expresiones. En el miembro izquierdo podemos simplificar potencia con índice y nos va a quedar lo que tenemos acá adentro, p menos x al cuadrado más y cuadrado. Y en el miembro derecho desarrollamos el cuadrado del primero más el doble producto de x por p más el p cuadrado. Luego de eso, ¿sí? Nos quedó acá para desarrollar un cuadrado, ¿sí? Desarrollamos ese cuadrado. Lo único que cambia es que acá tenemos un signo negativo, o sea que, bueno, tendremos en cuenta en el término que hace el doble producto que va a ser negativo. Cuando terminamos de desarrollar ese cuadrado, lo que vamos a hacer es pasar, ¿sí? X cuadrado, en realidad x cuadrado y x cuadrado se cancelan, p cuadrado con p cuadrado se cancelan, ¿sí? Y entonces nos queda el menos 2px más y cuadrado igual a 2px. Entonces simplemente, luego de cancelar, ¿qué hacemos? Despejamos y cuadrado, este término pasará sumando. Entonces nos queda esta que es la ecuación, la primera ecuación ordinaria o la forma canónica de la ecuación de la parábola. También podríamos despejar y nos quedaría de esta forma, ¿sí? Pero en general la ecuación se usa de esta forma y el despeje se usa para algún tipo de cálculo. Respecto al análisis que podemos hacer, ¿sí? Recién vimos para la gráfica que cuando P era positivo, ¿sí? Las ramas se abrían, ¿sí? Hacia la derecha, ¿sí? Y se extendían. Entonces, en el caso que P es positivo, si miramos el gráfico, ¿qué vemos? Que la función está definida, la curva está definida desde 0 hacia más infinito. O sea, está definida para los números reales positivos. ¿Qué va a pasar si P fuera negativo? Las ramas se abrirían hacia la izquierda y la función, la curva, la parábola va a estar definida para los reales negativos. Hay simetría de la parábola respecto al eje de la parábola, ¿sí? Hay simetría respecto a este eje, ¿sí? Se ve como reflejada, o sea, es simétrica. Y si tenemos en cuenta la ordenada del foco, que es P, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar P en la I que hemos despejado, y entonces nos queda que esto va a ser igual a
más menos 2 raíz cuadrada de p al cuadrado, podemos simplificar índice con potencia y acá nos quedaría 2p, ¿sí? Que sería lo que nos está dando acá. Y eso es un paso para calcular ¿qué? El lado recto, ¿sí? Porque con eso vamos a calcular el lado recto, particularmente si queremos calcular para cualquier valor de x cuál va a ser la coordenada con y, lo reemplazamos acá y sabemos que tenemos el valor positivo y el valor negativo debido a esta simetría. Pero en particular, si reemplazamos por p, ¿qué tenemos? ¿Sí? Esa altura. Y después, si conocemos esta distancia, el doble de esa distancia nos da toda esa longitud, que es lo que mide el lado recto. ¿Bien? Entonces, 4p, ¿sí? Va a ser a decirnos cuál es la distancia o la altura del lado recto. Y en cuanto a la excentricidad, lo que podemos decir que como la distancia a F y la distancia a, o sea, la distancia al foco y la distancia a la directriz son iguales, entonces la excentricidad nos da igual a 1. Entonces, si nosotros tenemos que comparar si esas dos distancias nos da igual a 1, sabemos que estamos, ¿sí?, ante una parábola. El tema de la excentricidad es mucho más significativo cuando se trata de una elipse o de una hipérbola, ¿sí? Bueno, si tuviéramos ahora vértice también en el origen, eje de la parábola coincidente con el eje X, ¿sí?, pero el valor del foco negativo, entonces las ramas, ¿sí?, se orientan hacia la izquierda, hacia menos infinito y hacia más infinito se extienden. En ese caso, ¿sí?, la ecuación sigue siendo la misma, ¿sí?, solamente que el valor de P va a ser negativo. O sea, si le ponemos un valor acá, ¿sí?, acá vamos a tener un signo negativo. Uy, perdón. O sea, es igual que el anterior, ¿sí? Que acá diga más o menos va a querer decir que las ramas se orienten hacia la derecha y la directriz esté de este lado, ¿sí? O que cambie todo para el otro lado y las ramas estén orientadas de esta forma. Además, ¿sí?, la parábola puede adoptar una posición que sea con eje coincidente con el eje y vértice también en el origen, ¿sí? Donde, ¿qué ocurre? Se mantienen todos los elementos, con P seguimos representando dónde está el foco, ¿sí?, hay una coordenada para el foco y para la directriz, solamente que tenemos que cambiar el par ordenado, ¿sí? Como ahora el eje está sobre el eje Y, el valor de P, ¿sí?, va a estar en la segunda componente del par ordenado que representa las coordenadas del foco, ¿sí? Bueno, y lo mismo va a pasar con la directriz. Los elementos, bueno, entonces se siguen conformando, las ramas se abren hacia arriba si P es positivo, las ramas se abrirán hacia abajo si P es negativo. Y además de estas posiciones que puede adoptar la parábola, ¿sí?, acá importante que no dije, ¿qué cambia acá en la ecuación ordinaria o primera ecuación ordinaria o forma canónica respecto de la ecuación anterior? Que en vez de decir y cuadrado igual a 4px, ¿qué dice? X cuadrado igual a 4pi. ¿Sí? Entonces, si tengo el y cuadrado despejado, ¿sí?, las ramas se abren hacia los costados. Y si tengo el x cuadrado despejado, las ramas se abren hacia arriba o hacia abajo. Además, como vimos en los casos anteriores, la parábola puede estar desplazada, su vértice, no estar, ¿sí?, en el origen de coordenadas, sino estar desplazado. En ese caso, ¿sí?, ese desplazamiento lo vamos a tener con coordenadas, o lo vamos a indicar con coordenadas HK. Entonces, de la misma forma que vimos los desplazamientos en las demás cónicas,
lo que vamos a hacer es decir que tenemos un eje x' y en principio lo hacemos coincidir con el origen de coordenadas de los ejes x e y. Entonces decimos que x es igual a x', que y es igual a y'. Y en cuanto decimos, o sea, todo esto está acá, se superpone. En cuanto lo desplazamos, ¿qué es lo que lo desplazamos? H en x y k en y. Entonces le sumamos h a x, le sumamos k a y. ¿Sí? Y a partir de ahí despejamos los nuevos ejes y vamos a tener, ¿sí?, cómo representar nuestra ecuación ordinaria, pero la segunda ecuación ordinaria en función de que el vértice no está en el origen, ¿sí?, sino que tiene coordenadas HK. Entonces, vamos a reemplazar, ¿sí?, en esta ecuación la y por y', la x por x', y entonces nos va a quedar y menos k al cuadrado es igual a 4p x menos h. Y vamos a tener como coordenadas del vértice HK el foco, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, tiene un desplazamiento horizontal que va a estar representado por h más p para x y se mantiene en k, se mantiene a esta altura, y para la directriz, ¿sí?, la vamos a poder calcular como x igual a h menos p, ¿sí? H menos p, ¿por qué? Porque estamos en h desplazados y menos p porque vamos, o sea, para la derecha está el foco, para la izquierda está la directriz. De la misma forma, ¿sí?, podemos ver el tema del desplazamiento si el eje de la parábola ahora fuera paralelo al eje Y. Entonces, la segunda ecuación ordinaria, ¿sí?, va a ser x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Y vamos a tener nuevamente el vértice, ¿sí?, en coordenadas hk. El foco en coordenadas h ahora queda fija y lo que vamos a mover es k, ¿sí? De k más p vamos a tener la coordenada del foco y en k menos p vamos a tener por ahí, para ese valor pasa la directriz. ¿Cómo vamos, chicos? Bien, profe. Bueno, veamos entonces cuál es la Profe, relación. disculpe una pregunta. Disculpe que le corte. Decime. ¿Este PDF ya lo subió a algún lado? Sí, ¿Al aula virtual? está en el Drive. Está en el Drive, es el mismo que venimos viendo hace dos clases atrás, porque está todo junto, lo de circunferencia, elipse e hipérbola, ¿sí? O sea que esto ya lo tienen hace rato. Ah, ¿Está? bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la relación entre la ecuación ordinaria y la ecuación general. Si partimos de esta ecuación, y menos k cuadrado igual a 4p por x menos h, ¿sí?, vamos a, recordemos que es la segunda ecuación ordinaria cuando la parábola tiene vértice en HK y el eje es paralelo al eje X, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Desarrollamos el cuadrado, distribuimos en el segundo miembro y pasamos todo a un miembro. Y lo que tenemos que ver es cómo es, o reacomodar, ¿sí?, respecto de la ecuación general. ¿Qué vemos acá? Que no tiene el término x cuadrado, o sea, no lo tiene porque acá x, ¿sí?, acá no está elevado al cuadrado, no lo va a tener, pero acá lo corroboramos, ¿no? Entonces, ax cuadrado no está. ¿Qué seguiría? 6 cuadrado, acá tenemos y cuadrado. El término en x corresponde a este, menos 4p, ¿sí?, corresponde a dx. El término en y, menos 2k, corresponde a e, bueno, por y.
Y por último, todo esto que no tiene variable, k cuadrado más 4ph, sí corresponde a f, el término independiente. Entonces, para que la ecuación general, ¿sí?, sea la ecuación general de una parábola, ¿qué es lo que vamos a ver? Que el valor del coeficiente a es igual a 0, y si a es igual a 0, el término lineal, o sea, el término lineal que corresponde a x, que sería la variable que no está, y el término cuadrático de la otra variable tienen que ser distintos de 0. Entonces, esto corresponde a una parábola. Podría ser que tuviéramos la otra ecuación ordinaria, esta ecuación que tiene centro HK y eje paralelo al eje Y. Entonces, desarrollaríamos de la misma forma. Entonces, desarrollamos el cuadrado, distribuimos acá, pasamos todo miembro igualando a 0. Y reacomodamos de la misma forma que hicimos acá, según la ecuación general, para concluir cómo van a ser los coeficientes en una ecuación general que representan a una parábola. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El término en x cuadrado está acá, después no tenemos c, porque no tenemos el término cuadrático en y, luego sigue menos 2h, que equivale x, ¿no?, que equivale a d menos 2h, el menos 4p, sí, equivale a e, por i, y h cuadrado más 4pk corresponde al término independiente. Entonces, c es igual a 0, y para reconocer entonces que tenemos en la ecuación general la ecuación de una parábola, ¿qué tenemos? Que c es igual a 0, que el término cuadrático en x tiene que ser distinto de 0, o sea, a distinto de 0, y que e, que tiene que ver con el término lineal en la variable que no está acá, o sea, en y, también tiene que ser distinto de 0. Y lo otro que podemos hacer, recién pasamos de la ecuación ordinaria a la general y analizamos cómo era la ecuación general para que se tratara de una parábola, y lo otro que podemos hacer es, dada, ¿sí?, la ecuación general, pasar a la ecuación ordinaria, ¿sí? Bueno, nuestro norte es determinar esta ecuación ordinaria. Entonces, podría ser la otra, en este caso es esta. Entonces, ¿cómo vamos a transformar la ecuación general para obtener esto? Le tenemos que dar la forma. Así que en un miembro vamos a dejar el término, o sea, todo lo que tiene que ver con i, ¿sí? Entonces, dejamos 4i cuadrado y menos 2i. Y en el otro miembro lo que no tiene el cuadrado, o sea, la variable que está elevado al cuadrado, ¿sí?, la ponemos todos sus términos en un miembro, y todo lo que no tiene que ver con esa variable que está elevado al cuadrado va al otro miembro de la igualdad, ¿sí?, para empezar a lograr esto. Luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que expresar i menos k al cuadrado. Así que lo primero que vamos a hacer es, si hay algún número, ¿sí?, o coeficiente distinto de 1 que afecta a i cuadrado, hay que sacarlo como factor común. En este caso sacamos 4 como factor común. Y una vez que tenemos esta expresión, podemos buscar el tercer término, o sea, el tercer término para formar ¿qué cosa? El trinomio cuadrado perfecto, que luego nos permite expresar el cuadrado del binomio. Y eso lo hacíamos teniendo en cuenta una relación entre el coeficiente del término lineal dividido 2 y elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Menos 3 sobre 2 elevado al cuadrado, y eso nos da 9 cuartos. Ese valor, ¿sí?, lo vamos a sumar a ambos miembros de la igualdad para tener una ecuación equivalente. Sumo 9 cuartos acá, y para estar sumando la misma expresión de este lado, como este 9 cuartos está afectado por un 4 que lo multiplica, ¿sí?, si lo multiplicara por 4 me queda 9. Entonces en este miembro sumo un 9. Luego de eso estoy en condiciones de detectar, que es lo que quise armar,
¿sí? Los dos cuadrados, las bases de los dos cuadrados perfectos. Una base es y, la otra base es 3 medios. Y esta tiene que ser el doble producto de una por otra. O sea, 2i por 3 medios nos queda 3i. Como esta es negativa, quiere decir que una de estas dos bases es negativa, entonces simplemente voy a tomar que esta es la negativa para poder tener la forma. O sea, el número siempre lo vamos a tomar como la parte negativa para poder tener la forma de la ecuación ordinaria. Bueno, luego de eso, el 4 acá, ¿sí? Acá hay un 1, no hay ningún otro valor distinto de 1. Entonces, para no tener el 4 acá, ¿qué hacemos? Dividiríamos, ¿sí?, a ambos miembros por 4. Además, acá a la derecha, ¿qué tengo que tener? Una expresión que sea 4p por x menos h. Entonces yo busco tener x menos h y lo que me queda acá va a ser el 4p, ¿sí? Con la división y con todo lo que tengamos que hacer. Entonces, acá ¿qué hacemos? Como x tiene que quedar, ¿sí?, multiplicada por 1, o sea, no tiene que quedar nada, sacamos factor común menos 8, y entonces si sacamos menos 8, acá nos va a quedar un medio. Al quedarnos eso, ¿sí?, y considerando que acá el 4 no puede estar, si dividimos ambos miembros por 4, acá nos va a quedar menos 2. Entonces, obtenemos a partir de todo ese procedimiento la ecuación ordinaria. Por supuesto que segunda ecuación ordinaria. ¿Qué nos dice esto? Que las coordenadas del vértice, ¿cuánto es? Menos un medio, 3 medios. Y menos 2 es igual a ¿qué cosa? A 4p. Entonces, si menos 2 es igual a 4p, ¿eso qué quiere decir? Que p es igual a menos un medio, ¿sí? Entonces ahí van a poder averiguar el valor de p. Acá, ¿sí?, para este caso que estuvimos viendo, les hice el GeoGebra, siempre les digo que esto los puede ayudar a pensar, a dilucidar algo si tienen alguna duda o a corroborar algún resultado. ¿Qué hice acá? Metí esta ecuación, ¿sí? Cuando uno copia una ecuación así como esta, que yo la tengo toda resaltada, etcétera, el GeoGebra no la reconoce bien y entonces hay que escribirla de nuevo. Pero sí, en general se puede copiar y pegar y ustedes, bueno, le arreglan lo que le haga falta y si no, bueno, la tipean, ¿sí? Y después de haber puesto la ecuación, que me dibuja la parábola, ¿qué es lo que hice? Puse acá vértice, ¿sí? Y dice vértice cónica. Entonces la cónica se llama ecuación 1. Entonces pongo acá ecuación 1, ¿sí? Y me marca ahí el vértice. Después hice lo mismo con el foco. Pongo foco. Entonces dice foco cónica, le aprieto ahí y ahí que le pongo ecuación 1. Le doy enter y me marca el foco. Y lo último, directriz. Ahí pongo direct, ¿sí? Aparece parábola, pongo ecuación 1 y marca la directriz, ¿sí? Entonces, a partir de esto, ustedes pueden corroborar todos los elementos de los que hemos estado hablando, ¿sí? Por lo menos los más básicos y los más intuitivos que nosotros así vemos en el teórico, ¿sí? Acá para marcar las coordenadas, ¿sí? Se ven las coordenadas acá, en la vista algebraica, pero aparte uno va a propiedades, básico, y acá dice etiqueta visible, en general dice nombre, y yo se lo cambié a valor porque era lo que me interesaba ahora para ver, ¿sí?, respecto de lo que estuvimos hablando de la parábola. Entonces, ¿qué vemos?
que el vértice tiene coordenadas menos 1/2 y 3/2, que es lo que acabamos de decir acá. ¿Sí? Esto es menos 1/2 y acá es 3/2. Y además dijimos que menos 2 era igual a 4p. A ver, voy a cerrar un cachito acá. ¿Sí? Menos 2, lo que acompaña acá, es igual a 4p. Entonces, si hacemos menos 2 igual a 4p, nos quedó menos 1/2. ¿Sí? Entonces, ahí nos dice, de acá a acá, ¿sí? Esa distancia, ¿cuánto es? Justo 1/2 de distancia, de acá a acá. ¿Sí? Porque acá tenemos coordenadas menos 1 hasta menos 1/2, tenemos 1/2 de distancia. ¿Sí? Entonces ahí tienen cómo calcular las coordenadas para el foco. Y hacia la derecha para la directriz. Siempre hay que tener en cuenta hacia dónde están orientadas las ramas. Bueno, después sobre este tema, ¿sí? Tienen un par de videos para ver de algunas aplicaciones. Y acá al final, ¿sí? Tienen un cuadro, que esto yo les dije, ustedes vayan viendo de armárselo, incluso con gráficos estaría bueno, pero bueno, acá tienen una propuesta de un cuadro con todas las ecuaciones planteadas para la circunferencia, parábola, elipse, las generales, las ordinarias, la primera, la segunda, las canónicas, ¿sí? Y la excentricidad y cómo se calcula la longitud del lado recto. Bueno, entonces les decía que acá tienen el cuadro, que está bueno hacer un cuadro para esto de comparar, establecer las similitudes y las diferencias, y no confundirse las ecuaciones y las cónicas, ¿sí? Incluso a este tipo de cuadro le pueden agregar unos pequeños gráficos que siempre orientan más. Díganme, chicos, si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a este tema. No, profe, yo todo bien por ahora. Bueno, entonces les vuelvo a repetir, hagan sus propios machetes, ¿sí? Así repasan y están más preparados para el práctico. Entonces vamos a ver lo que son las cuádricas. Bueno, la superficie cuádrica se trata de una generalización de las cónicas, ¿sí? Las cónicas las veíamos en el plano y ahora pasamos del plano al espacio, ¿sí? Las superficies cuádricas las tenemos en el espacio. Por eso se van a representar con una ecuación, sus ecuaciones se van a representar, ¿sí? Con las variables x y z como una ecuación de segundo grado, o sea, x y z van a estar elevadas al cuadrado. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Antes teníamos x e y elevadas al cuadrado. Entonces, ahora tenemos 3 términos cuadráticos, 3 términos lineales que realizan todas las posibles combinaciones entre ejes, 3 términos, 3 términos rectangulares, 3 términos lineales y el término independiente. Entonces, repaso. 3 términos cuadráticos, 3 términos rectangulares con todas las combinaciones posibles entre los ejes, x con y, x con z y con z, 3 términos lineales y el término independiente. ¿Sí? Los términos rectangulares, recordemos que representan un giro, ¿sí? Los ejes nos quedan girados respecto de cómo habitualmente nosotros los trabajamos. Y los términos lineales indican una traslación. Tanto con los términos rectangulares como los términos lineales nosotros vamos a trabajar, sin ellos los vamos a tomar como que valen 0. Entonces nos vamos a quedar con los 3 términos cuadráticos y el valor de k para lo primero que vamos a representar. Nosotros vamos a ver 2 casos de cuádricas. Cuádricas con centros, que son las superficies simétricas respecto al origen, y cuádricas sin centro, donde las superficies carecen de simetría. Las cuádricas
con centro, ¿sí? Se representan mediante este tipo de ecuación. Estamos teniendo en cuenta qué cosa, los tres términos cuadráticos, ¿sí? Donde hemos puesto otros nombres para los coeficientes y donde eso va a estar igualado a lo que era el término independiente. Pero no lo ponemos como despeje, como si esto fuera negativo, porque necesitamos, este valor tiene que ser positivo, ¿sí? Entonces, M, N y P son tres coeficientes que tienen que ser distintos de 0 y R es un número positivo. Si M y N y P son los tres positivos, o sea, los tres coeficientes positivos, vamos a tener lo que se llama un elipsoide. Si dos coeficientes de estos tres son positivos, vamos a tener un hiperboloide de una hoja. Y en el caso de que dos coeficientes sean negativos o uno solo de estos tres sea positivo, entonces vamos a tener un hiperboloide de dos hojas. Entonces miremoslo todo desde el punto de vista positivo. Los tres positivos elipsoide, dos positivos hiperboloide de una hoja, uno positivo hiperboloide de dos hojas. Entonces, acá tienen lo que llamamos elipsoide. Es, digamos, que como que tiene una forma como de huevo de gallina, ¿sí? Esto será lo que llamamos hiperboloide de una hoja, dos coeficientes positivos, y este es el hiperboloide de dos hojas. Como ven, todas estas superficies cuádricas tienen simetría respecto del origen. Entonces, vamos a comenzar colocando los tres coeficientes positivos. Y el valor de R, sí habíamos dicho que tenía que ser positivo. Entonces, si los tres coeficientes son positivos, vamos a tener un elipsoide. Vamos a ver lo siguiente. Voy a mover, nosotros tenemos que el eje rojo es X, el eje verde es el eje Y. ¿Sí? Entonces, si voy a mover el eje X, ¿sí? Y muevo acá respecto del eje X, cuando me acerco a 0, ¿sí? El elipsoide se estira respecto del eje X. Y si muevo más hacia la derecha, me alejo de 0, ¿qué hace? Se aplasta respecto del eje X. Voy a mover respecto del eje Y. Si estoy cerca, ¿sí? Cerca de 0, el elipsoide se estira respecto del eje Y. Y si me alejo de 0, se hace como más aplastadito respecto del eje Y. ¿Sí? Lo miramos ahí, ahí. Me acerco a 0, ¿sí? Me alejo de 0. Lo mismo pasa respecto al eje Z, ¿sí? Me acerco a 0, entonces lo veo más estiradito, y me alejo de 0, lo veo más aplastadito respecto a Z. Si me paro en 0, para alguno de los ejes, lo que obtengo es un cilindro. A ver si logro pararme justo en 0. Ahí lo que tengo es un cilindro, para cualquiera de los ejes. Ahora, esto dijimos que tenemos un elipsoide si los tres coeficientes M, N y P son positivos. Voy a hacer ahora que uno de los coeficientes, ¿sí? Lo voy a poner negativo. Pongo el coeficiente en X negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Tengo un hiperboloide de una hoja, ¿sí? Como puse negativo el eje X, lo tengo centrado respecto del eje X, ¿sí? Ahora, si en vez de ser M negativo, hago que N sea negativo, que es el coeficiente en Y, estará centrado respecto a Y. Y lo mismo va a ocurrir respecto a Z. Pongo el coeficiente Z y negativo.
Cuanto más negativo, miren qué pasa, más se abre. Tiene la boca más grande. Lo otro que dijimos que podíamos tener era un hiperboloide de 2 hojas. En ese caso, solamente uno de los coeficientes iba a ser positivo. Entonces, voy a dejar positivo el coeficiente respecto al eje X, ¿sí? Y entonces, respecto al eje X, tengo formado el hiperboloide de 2 hojas. Si dejo positivo el coeficiente respecto al eje Y, ocurre lo mismo, lo tengo, ¿sí?, formado respecto del eje Y, y si dejo positivo acá el coeficiente de Z, se formará el hiperboloide de 2 hojas respecto al eje Z. Ahora vamos a ver las cuádricas sin centro, ¿sí? Se representan mediante una ecuación mx cuadrado más ny cuadrado igual a sz, ¿sí? S tiene que ser mayor que 0, o sea, nuevamente es positivo. Y ninguno de los coeficientes puede valer 0. Acá, ¿qué vamos a tener en las cuádricas sin centro? El paraboloide elíptico y el paraboloide hiperbólico. Paraboloide elíptico, ¿sí?, lo que conocemos como antena parabólica, ¿sí? Ese es el paraboloide elíptico. Vamos a tener los 2 coeficientes positivos. Y en el paraboloide hiperbólico, uno solo de los coeficientes va a ser positivo. Entonces acá tenemos el paraboloide elíptico, ¿sí? Ese tiene que ser positivo, estos 2 coeficientes tienen que ser positivos, ¿sí? Este es el coeficiente en X, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? Se abre a lo largo, me acerco a 0, que se ve como estiradita, pero en función del eje X, ¿sí? Y si me alejo de 0, se hace como más aplastadita en función de X. Y lo mismo ocurre, a ver si la muestro ahí, respecto de Y, ¿sí? Cuando me acerco a 0 se hace más estiradita respecto al eje Y si no, se hace como más aplastadita respecto a Y. ¿Sí? Entonces este es nuestro paraboloide elíptico. Si uno de los 2 es positivo solamente, o sea, uno es negativo, pongamos negativo este, ¿sí?, vamos a tener esto que se le dice, se llama o se ve como una silla de montar. Si cambio el coeficiente en X es negativo, tendremos la silla de montar, ¿sí?, pero en función de ese eje. Y si no, bueno, en función de este otro. Ahí está. Con eso terminamos el tema WAL.